En blanco y negro, con Enrique de la Madrid. En esta ocasión, en blanco y negro, estamos con Emilio Cadena, un especialista en el tema de las exportaciones, pero que nos va a ayudar a entender muy bien qué es esto de la relocalización y cómo nos puede ayudar, pero sobre todo a los jóvenes mexicanos a poder obtener los empleos dignos y bien pagados que necesitamos. Escúchenlo y van a ver que esta es la gran oportunidad que tenemos en el país. En blanco y negro estamos hoy con Emilio Cadena, un experto en el tema de las exportaciones, y por eso le he pedido que nos acompañe para que nos explique qué es esto del fenómeno de la relocalización, la llegada de inversiones a nuestro país, pero sobre todo para entender por qué se vuelve quizá la mayor oportunidad de empleos dignos y bien pagados para los mexicanos. Gracias por estar con nosotros aquí, Emilio. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es esto de la relocalización y de cuántos tipos hay? Sí, mira, yo creo que es importante distinguirlo para poder ver qué podemos hacer para maximizar el beneficio. Y yo creo que por lo menos hay 4 fenómenos que están pasando al mismo tiempo, particularmente el tema industrial, ¿no? Que es como lo que se lleva la conversación. Uno es la repatriación, déjame decir así, de activos productivos que empresas occidentales mandamos a China. Claro, no es el regreso. Así es, ese es el reshoring. Regreso mis activos productivos, pero no me salgo de Asia, Enrique. Creo que esto es importante porque Asia es un mercado muy importante. Sí, enorme. Para muchas de las empresas, ¿no? Sí, claro. Ahorita podemos platicar un poco de esta disyuntiva entre China y no, pero China es muy importante como mercado. Entonces, lo primero es, yo traigo esos activos productivos y dejo los activos productivos para Asia, los dejo en Asia, y los de Norteamérica me los traigo para acá. O sea, atiendo mercados. Es correcto. ¿No? Acerco la producción al mercado, al consumidor. Porque el consumidor quiere velocidad. Sí. Y en la velocidad la distancia importa. Y lo peor que nos puede pasar a una empresa es no tener el producto para venderte eso. Entonces, tengo que estar cerquita para reaccionar. Lo segundo es un fenómeno viejo, pero muy acelerado, que es el nearshoring. Y esas empresas de otras partes del mundo que se acercan a Norteamérica. Tú te tocó vivirlo muchas veces, empresas alemanas, japonesas, coreanas que vinieron a Norteamérica, algunas se establecieron en Estados Unidos, algunas se establecieron en México para producir, para surtir el mercado de Estados Unidos, algunas para surtir mercado mexicano, pero en su mayoría Estados Unidos. Lo que es muy nuevo es la cantidad de empresas chinas que sí están buscando, empresas que no existían antes. Y ese sí es un fenómeno muy nuevo. Y creo que genera mucho ruido también, y ahorita podemos hablar un poquito de eso, de los beneficios y las cosas que habría que cuidar de eso. Y entiendo que también la pandemia, de las cosas que provocó, es que, bueno, porque en la pandemia pues mucha gente dejó de trabajar y nos quedamos en nuestras casas, nos quedamos cortos de ciertos insumos, como los chips, ¿no? Sí. Y entonces también la gente dijo, pues no me puedo quedar sin insumo, ya me di cuenta que eso de haber globalizado tanto la producción no funciona. Y luego la otra, se hizo más caro, por lo menos en el corto plazo, transportar, ¿no? Los contenedores, el precio de los contenedores sobre una brutalidad. Entonces, como que también empezó este otro debate de no todo es costo, importa también cercanía, confianza de la proveeduría, ¿no? Sí, mira, se puso de moda una frase que era, ya no es just in time, exacto, es just in case, ¿no? Just in case, exacto. Pero eso, luego los financieros dicen, pues no tan just in case, porque el costo del inventario es importante. El dinero cuenta. Y se reacomodó ya un poco mejor, o más bien ya yo diría en su totalidad, el ajedrez de los contenedores que andaban dando vueltas alrededor del mundo, ¿no? Pero sí nos dimos cuenta que tener nuestras partes y componentes lejos o nuestros productos terminados para luego vendérselos a los clientes lejos, si algo pasa, es difícil reaccionar. Entonces sí tiene que ver eso también de la pandemia, esa lección aprendida de la pandemia está ahí. Creo que también el otro gran fenómeno que afectó esta parte del reshoring es pues la indudable tensión entre Estados Unidos y China, ¿no? Claro. Entonces suben los aranceles. Creo que el 2016 es un parteaguas con Donald Trump, donde por primera vez ya no se habla de la globalización como la forma de la economía, sino vamos a regionalizar, vamos inclusive a proteger. Empieza a entrar un proteccionismo otra vez que, digo, yo me confieso más aperturista que proteccionista, siempre y cuando se jueguen con las reglas del juego, y creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Pero la política cambia y pone pues un poco en jaque al comercio también para ver cómo le haces para restablecer tus cadenas de valor aquí.
El tema es que no es tan rápido como se quisiera. Pero luego viene otro gran fenómeno que es la transformación tecnológica, de que también has hablado tú mucho de ello. El comercio digital, por ejemplo. Por eso los grandes centros de distribución que ahora hay en México, por ejemplo, para que tú puedas comprar por tu teléfono y que te puedan entregar el producto el día siguiente. El día siguiente. ¿No? Y si no es el día siguiente, estás desesperado. Bueno, esos productos tienen que estar en la región, tienen que estar en México, tienen que estar en Estados Unidos, porque la distancia importa. Claro. Y luego otra gran transformación tecnológica pues son los autos eléctricos. Entonces, la llegada de cualquiera de estas marcas para poner una nueva fábrica de autos eléctricos, puede ser Tesla, o puede ser General Motors, o puede ser Stellantis, o puede ser cualquiera de ellos. Bueno, luego lo que requiere es proveeduría, y entonces eso hace que venga nearshoring porque le pides al proveedor de Asia que se venga para acá. Entonces, está un poco mezclado el rompecabezas. O sea, son muchos. Y quizá uno más que creo que esa vez platicamos, que quizá no sé si la demografía juega. Sí. Esto es México y seguramente otros países. Pero me imagino que la edad de la mano de obra cuenta. Claro. Porque seguramente, ahora que lo pienso, pues no es lo mismo decir, oye, pongo una planta que me va a durar 20 años, pero quizá la población se me va a envejecer antes. Sí. O al revés, pongo una planta que me va a durar 40 años porque el envejecimiento de esa población va a llevar 40 años. No sé qué tanto la edad de la gente funcione, o la migración, le estamos apostando a que la migración va a ser flexible. No es suficiente. Yo te diría que tienes toda la razón. Por eso también vemos este otro fenómeno que sigue siendo offshoring. Es decir, empresas de Canadá o de Estados Unidos que deciden mover sus plantas a México o expandir sus operaciones en México porque es un mejor lugar para encontrar gente para trabajar en las fábricas. Y tiene que ver con qué quieren hacer los jóvenes en Estados Unidos, pero también el promedio de edad de sus fábricas. El promedio de edad de una fábrica metalmecánica en el Rust Belt en Estados Unidos, Michigan, Indiana, pues va a andar arriba de los 50 años. Y en México no llegamos a los 30 años. Ya no estamos en los 24 años, estamos en los 29 años, pero sigue habiendo una diferencia muy importante. Entonces, las empresas tenemos que ser estratégicas no solo para ver dónde opera nuestra fábrica hoy, sino dónde va a operar mañana. ¿Qué va a pasar en 10 años cuando esas plantas tengan gente de casi 60 años que se quiera retirar y no fueron capaces de traer a jóvenes a la industria? Entonces creo que me vas dando la entrada a lo siguiente que me gustaría, que es, ahora vamos a aterrizarlo a México y vamos a aterrizarlo sobre todo para la gente. Sí. Porque luego, pues los que andamos en la cosa política, y es que el fenómeno de la relocalización, y nos entusiasmamos, y mucha gente dice, bueno, ¿y qué hay para mí? Y yo lo que digo es que hay para ti todo. Sí. Hay todo. No sé, por ejemplo, ¿cómo empieza esto? Buscan un terreno y buscan quizá una nave industrial. Sí. Platícanos un poquito, y si lo vas así como aterrizando, decir, pues ese es el trabajo para la construcción, ese es trabajo para un ingeniero, ese es un arquitecto. Un poquito así para irlo llevando. Y creo que es súper importante. Digo, yo tengo mi corazoncito puesto en la industria, pero creo que para mucha parte del país la exportación es el motor de la economía. Entonces, ¿cómo apoyas esa parte? ¿Y por qué el resto de los países lo busca, Enrique? Porque la derrama económica de la industria es más grande que cualquier otra. ¿Por qué? Porque dices tú, llego y quiero buscar un parque industrial. Y por lo tanto hay que construirlo. Sí. Y por lo tanto hay que comprar terrenos. Por lo tanto hay que hacer terracerías. Por lo tanto hay que hacer estructuras metálicas. Hay que comprar cemento. Hay que comprar el techo. Y luego hay que darle valor agregado. Acero. Instalaciones electromecánicas adentro de ese edificio. Pero además de eso, la gente que viene a construir, pues necesita un hotel donde quedarse. Sí. Necesita un restaurante donde comer. La gente va ganando más dinero, entonces quiere comprar a lo mejor un carro. Sí. Nosotros hacemos un mapeo de Apodaca, que es donde está el aeropuerto de Monterrey. Exacto. Hoy en Apodaca hay más lugares donde comprar un café o tiendas de AutoZone para que compres refacciones para tu carro que lo que había parques industriales en 1996. Entonces, todo eso va haciendo que la derrama económica es muy grande. Y también es un fenómeno de cómo le vas haciendo para tener más y mejores empleos. Creo que ahí hay todavía mucho que hacer, pero sí lo podemos ir viendo, que cada vez se van sofisticando más las industrias. Eso va trayendo otros retos, por ejemplo el de energía, que ahorita lo podemos platicar. Sí. Pero
los puestos industriales cada vez son más sofisticados y por lo tanto los puestos son mejores. Aquí estamos con Emilio Cadena, un especialista en estos temas de las exportaciones, del México de la vanguardia, hablando de lo que es este fenómeno de la relocalización y cómo es la gran oportunidad para los jóvenes en México. Algo que le he oído a Luis de la Calle, Sí. y yo siempre ponía el ejemplo al revés, los salarios en México, digo, qué bueno que aumentaron los salarios mínimos y eso me parece estupendo. Sí. Pero realmente los salarios en México eran muy bajos porque había 9 personas detrás de ti queriendo el mismo empleo y están dispuestos a recibir menos. Sí. En la medida que la población en México se va envejeciendo, pero también en la medida en que empieza a haber una mayor demanda, pues es que ya no hay 9 detrás de ti. Sí. Hoy en muchos lugares en la ciudad, en México, ya no hay gente, ya no te la encuentras. Sí. Y yo digo, qué bueno, porque por ese precio yo tampoco te hubiera trabajado Sí. por ti. Por ese precio me quedaba yo viendo Netflix. Sí. ¿Sí? Entonces creo que a veces esto ya está generando una mayor nivel salarial por el cual la gente empieza a voltear y dicen, pues ahora sí, ese sí me interesa. O sea, sí veo un efecto de aumento de demanda, menor oferta y aumento de salarios. Sin duda, y yo creo que eso ya es el trabajo de todos los secretarios y secretarias de Desarrollo Económico de los estados, es generar competencia para que eso ocurra. La competencia no ha sido suficiente, pero la productividad sí lo va haciendo para ir ganando esos espacios. Y luego hay otra medida que a mí me parece muy interesante de la industria exportadora de clase mundial que hay en México, que es la movilidad social. Es cómo personas que entraron a un nivel de la organización han podido crecer en ese nivel de la organización. Entonces no solamente es cuánto está ese salario, sino Sí, claro. esa persona qué puerta se pudo abrir para crecer. Y la movilidad social sí ha sido espectacular, ¿eh? Entonces creo que todavía hay mucho por hacer. Estamos hablando lamentablemente, sobre todo concentrado que en el norte y algo del centro del país. Pues mira, el centro, el Bajío, Occidente, ¿no? Guadalajara es un centro electrónico muy importante. Obviamente la frontera. Pero bueno, son más o menos 4.500 empresas que son las exportadoras de México, que creo que es donde tenemos que seguir apoyando eso para que siga habiendo derrama económica. Y luego es importante ir generando, la palabra está medio choteada, pero competitividad. Es decir, ¿cómo le haces para que podamos seguir aumentando los sueldos y salarios, pero que México siga siendo muy competitivo, como por ejemplo, pues teniendo mejor electricidad, Sí. más barata, ¿no? Déjame, antes de pasar a electricidad, que me importa mucho, está este otro tema, digamos, de que yo a veces siento que no hay la suficiente, pero tú estás más cerca, no hay la suficiente coordinación todavía, o no la ha habido, entre la industria, el gobierno y la academia. Sí. ¿En qué sentido? En que al final del día es la gran oportunidad, porque estos temas, pues, cambian, de repente cambian, ¿no? Pues la pandemia acaba de pasar hace 4 años y ve cómo nos cambió el mundo. Sí. 4 años nos cambió. En este caso creo que muchas cosas para bien. Entonces, lo que yo no siento es que de repente las escuelas estén dialogando lo suficiente con las industrias para estar diciendo, mira, ya no me hagas más de esos. Sí. Ya no abras más carreras, no sé, de doctores o de abogados me están faltando de estos. ¿Tú sientes que esa conversación está mejorando? No, y tampoco creo que haya sido buena desde hace mucho tiempo. Sí, no. No es un tema de una administración. No estoy hablando de esta administración. Sí. Estoy hablando ahí sí como un acumulado histórico de que hemos sido bastante malitos para ponernos de acuerdo y ser más ágiles, y a quien le estamos fallando, pues es a la gente. Claro. Creo que el problema es que la arquitectura institucional de la educación es un barco muy pesado para mover. Y la tecnología y la industria cambian muy rápido. Es muy rápida. Hay algunos lugares que han tenido mejores momentos en los estados a través de la capacitación para el empleo. Y hay buena infraestructura física de capacitación para el empleo en México en general. Los CONALEPs, los CONACYTs, los CECITES, los CEBETIS, los CECATIS, dependiendo en el estado en el que estés. Hay buena infraestructura física. ¿Y qué quiere decir infraestructura física? ¿Qué son? ¿Qué escuelas? Hay escuelas, hay lugares, maquinaria, pues hay que ver cómo inviertes, porque la maquinaria que tenían esas escuelas hace 15 años, pues ya no sirve. Claro, ya no es en la que debes de enseñar. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que la oportunidad está en la capacitación para el empleo. Y lo vamos a ver en un reto mundial, más ahora que antes, porque lo que va a suceder es que gente que está trabajando en una industria va a necesitar todo este reskilling
que hemos hablado, ¿no? Y no estoy hablando ahí solamente de la manufactura, ahí sí vamos a estar en el tema de servicios. El que no sepa poder utilizar herramientas de inteligencia artificial se va a quedar sin chamba. Sí, sí, es que esto está en un libro que ya para estas alturas ya es viejo, pero es muy reciente, de estos de Homo sapiens y ¿no? Que me gusta mucho el autor, donde prácticamente lo que te dice es que si tú estabas en una empresa tradicional del sector automotriz y de repente te corren, pues ahora tienes el dilema de volverte o maestro de yoga o experto en inteligencia artificial, ¿no? Porque si te fijas, las dos se necesitan, ¿no? Y son dos cosas contrastantes. ¿Y cómo le hago para volverme una de esas dos? Pero además, fíjate la velocidad, ¿eh? Hace 2 años le decíamos a los jóvenes, tienes que ser un buen programador para poder tener chamba. Y yo ya entrevisté, me voy a adelantar, ya entrevisté el otro día en el programa que tengo ahí en ADN 40, un cuate que me dijo, ya existen aplicaciones para programar y no tienes que programar. Así es. O sea que esto de que te voy a enseñar a programar, ya no es necesario. Que además es la misma historia que vivimos más o menos tu generación y la mía cuando fuimos a estudiar, que nos hacían programar también, jamás programamos nada. Bueno, porque yo ni eso llegué porque, o poquito, ¿para qué? Entonces ahora lo que hay que saber es utilizar inteligencia artificial. Utilizar las herramientas. Pero el reskilling se va a volver cada vez más importante. Sí. Y el sistema educativo no te va a dar la velocidad, hombre. No. Necesitamos un gran esfuerzo regional, déjame decirlo, en el mundo, pero hablando de esta región, yo pienso mucho en la región de Norteamérica, para que la infraestructura de reskilling sea más ágil. Sí. Si no, las empresas lo que vamos haciendo... pues te traes a alguien de donde ya esté. Sí. Y lo malo es que también... nosotros. O entrenas tú, que también te cuesta. Sí. Y el problema es que entonces no tomas a toda esta gente que sí necesita chamba, porque seguimos generando 1,5 millones de mexicanos adicionales cada año que están buscando empleo. Sí, de hecho, de aquí al 2030, 20 millones de mexicanos que necesitamos generarles empleo, sin contar la migración, que para mí pudiera ser muy, muy positiva si lo utilizamos. Ahora, ayúdame nomás a darle un puntito más a nuestro sentido de urgencia. En México yo llevo años diciendo que nos falta sentido de urgencia. Sí. Y a veces llega gente que con cierta frialdad dice... Las cosas llevan tiempo. Sí. Pues sí, tú comes 3 veces al día, no hay problema, ¿no? Pero pues si hay sentido de urgencia, yo sí creo que la falta de oportunidades, y lo pongo así, andamos a veces compitiendo con otra industria, que es el crimen organizado. Es otra industria, tiene negocios, tiene diferentes actividades, necesita gente, seguramente tiene áreas de recursos humanos, de reclutamiento, ¿sí? Y ahí no andan con la payasada de que, ¿sabes qué? Pues no tienes experiencia, yo no te puedo contratar. No te preocupes, aquí en 15 días verás que aprendiste. Sí. No nos damos cuenta que estamos compitiendo con otra industria. Mira, déjame decirte 2 problemas que yo veo que hay que saber cómo los administramos. El primero es que me parece que es un poco el precio de la democracia también. Nosotros en Norteamérica, cada 2 años estamos en una elección importante. En México, pues cada 3 años por lo menos, ¿no? Sí. Entonces, como la política ha tomado control de algunas de estas narrativas para ganar la elección del día siguiente, no hemos generado arquitectura institucional que permita tener política pública de mediano y largo plazo, independientemente del partido en el poder. Sí, claro. Que otra vez, totalmente a favor, yo quiero quedarme con la democracia, pero quisiera tener arquitectura institucional, instituciones que le den vida de mediano plazo. Acabamos de estar en Taiwán. Taiwán está pensando en los próximos 40 años y tienen democracia, acaban de tener elecciones. Sí. Pero desde el punto de vista industrial, su apuesta tecnológica, educación, es para los próximos 40 años. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar eso? Pero, a ver, tenemos un grave problema. No voy a decir quién, pero pues es que vivimos en un México con visiones bien diferentes de las cosas. Hay un grupo, hay un México, para dejarlo en 2, nada más, digo, porque hay muchos, ¿no? Hay un México, y lo oigo, y no quiero hacer política, pero también sí. Hay un México que todo el día dice la política por arriba de las empresas, porque dan a entender casi como que el poder económico por definición es malo, busca intereses diferentes, que es el lucro, imagínate, es muy mala idea, busca el lucro, y entonces nosotros, dirían ellos, los que están en el gobierno, nosotros no tenemos esa visión, pues ya de entrada tenemos un problema. Habemos otros que decimos, pues no hay de otra, mano. Ellos, el que genera los empleos, el que genera las inversiones, el que está en la innovación es la empresa. Al gobierno le compete generar las condiciones y eso sí,
evitar los abusos y buscar que se distribuya lo mejor, lo más parejo. Pero si hay dos visiones de país en las cuales también hay que trabajar, porque en tanto no nos pongamos de acuerdo en una, esa política que tú dices de largo plazo, pues no veo cómo. Mira, yo creo que desde hace mucho tiempo yo también vengo tratando de trabajar este concepto de las empresas confiables. ¿Y cómo le hacemos para perder pues esta narrativa de que todas las empresas son malas? Sí. Otra vez, no es de esta administración nada más. No, esto a través del esto tiempo. Esto es nuestro, Sí, esto es mexicano. Es mexicano. Esto es mexicano. Y tienes y depende, a ver, también seamos realistas, depende quién encabece el poder. Es correcto. Si el que encabeza el poder es una persona con una visión más de una tendencia, ese el lenguaje va dominando. Sí. Si lo encabeza otra, pues traemos otras. Sí. Pero no hemos logrado un esquema que yo le llamo de empresas éticas y confiables, donde inclusive en el principio de esta administración no hubo un buen esfuerzo ahí para hacer una certificación, ¿no? Porque yo diría a las empresas éticas y confiables, es decir, a las que tienen todos sus permisos, que tienen sus registros, que pagan sus impuestos y que muchos de nosotros vamos inclusive más allá con programas de responsabilidad social, debemos de darles condiciones de competitividad muy especiales para que puedan seguir siendo derrama económica en México. ¿Y condiciones como cuáles? La primera para mí, y ahorita nos metemos, infraestructura y facilitación. Pero déjame hacer un tema aquí. Porque además hay una cosa que a mí me parece muy importante. El gobierno es accionista del 30% de todas las empresas. Nada más, ¿no? Nada más te cobra el 35% de los ingresos. Entonces, de las utilidades. De las utilidades, ¿no? utilidades. Entonces, es accionista, por eso digo yo, ¿Sí? lleva el 30% de las utilidades. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para que puedan confiar más en nosotros en ese aspecto? Sí, y claro. También eso implica que la iniciativa privada haga su chamba. Sí. Porque Que si lo ves al revés, que no te hagas pato con que pues te oculto aquí mis ingresos para que entonces no te lleves parte de lo que a ti te toca como accionista. Exactamente. ¿Verdad? Y como siempre puedes encontrar un caso que demuestre eso, Sí, claro. entonces nos meten a todos en el mismo paquete. Sí. Como pasa en la política, Sí. Como por unos cuantos corruptos nos friegan a todos. Así es. ¿Sí? O sea, estamos en el país de las generalidades y algún día leí en un libro que el que generaliza deja de pensar. Sí. Igual los americanos tienen una frase que dice que averages are evil, ¿no? Que los promedios son del diablo, por decirlo así. Me ahogué en una alberca donde tenía en promedio 50 centímetros, pues te ahogaste donde había 3 metros. Exacto. Entonces, lo mismo pienso para el tema de las empresas, de los sueldos y salarios. Y todo. Hay que poder analizar los datos y ahora creo que eso es parte de lo bueno que tenemos en la tecnología, cómo analizamos los datos. Sí. Pero bueno, a esas empresas, ¿yo qué les daría? Creo que el incentivo más importante que tienen las empresas, estoy hablando de las empresas confiables, pero infraestructura, porque las empresas sí podemos entrenar gente, encontrar a Juan o a Lupita. Tú no puedes hacer carreteras. Pero no podemos hacer carreteras. No puedes hacer las carreteras que lleguen a tu fábrica, no puedes ponerte a hacer los ferrocarriles que lleguen a tu fábrica, no puedes hacer muchas veces las telecomunicaciones que lleguen a tu fábrica. O sea, la infraestructura es común, ¿no? Sí. Es común. Y mira, tenemos otra vez, insisto yo, que hay que poder tener capacidad de ver más allá de unos años para ver todo el rezago que traemos. Sí. Aunque ha habido, como dices tú, buenos momentos de hay subidas y bajadas, sí. Pero hemos subido 20% al año las exportaciones. Bueno, pues tenemos los mismos puentes, tenemos las mismas carreteras, tenemos la misma gente de aduanas, necesitamos invertir, tenemos la misma gente en la Secretaría de Economía, hay que invertirle para que haya burocracia efectiva a la altura de lo que necesitamos ahorita, carreteras, electricidad, ni te digo, creo que es el tema que nosotros en la industria más rezagados estamos, agua, que el agua es un tema crítico, pero hay que generar infraestructura para el agua. Ahora, ¿tú qué estás? Porque a veces otro reto que tenemos en México, en todos los niveles, ¿no? Que es decir, a mí me choca la política, dirían muchos, ¿no? Bueno, vamos a separar la política partidista de las políticas públicas. Correcto. Pero una política pública esencial para la economía es que haya energía, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, digo, más por quedarme un ratito en uno, cómo desatora uno ese tema cuando me imagino que el objetivo debiera de ser, oiga, vamos a ponernos de acuerdo, a ver en qué, que la energía debiera de ser suficiente, que debiera de ser lo más barata posible y que fuera limpia. ¿Están de acuerdo en esos 3 principios? Sí. Bueno, ahora sí vamos a platicar entonces
¿Cuál de los modelos que hay hoy en día en México en el mercado lo cumple? Porque casi siempre empezamos primero con nuestros, para no llamarle despectivamente prejuicios, pensamos que empezamos con nuestras convicciones. Sí. Unos dirán, pues yo pienso que, sí, que la electricidad es un sector estratégico y tiene que estar en manos del Estado. Y el extremo diría, pues yo pienso que debe ser una cosa de los particulares. Ahí es donde nos empezamos a entrampar y dejamos de hablar de este tema que no habíamos quedado que iba a ser suficiente, limpia. ¿Cómo Necesitamos, para mí, seguridad energética en México. Es decir, y con eso quiero decir, necesitamos asegurar que tenemos suficiente energía limpia, ¿no? A un precio competitivo para poder generar empleos para toda la gente que nosotros tenemos. Pues sí. Entonces, yo creo que la forma de tener seguridad energética nacional es también pensando como región. Porque hay cosas que nos conviene tener con los americanos particularmente, o con los canadienses. Yo te diría, a mí me gustaría pensar que si vamos a hablar de agua, ahorita regreso a la energía, yo quisiera ser amigo de los canadienses, porque van a tener más agua que nosotros. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para traernos agua de allá para acá y qué les mandamos nosotros de aquí para allá? Y así, tanto así, pensarías tú casi de traerte agua antes que traerte agua del mar. ¿Por qué no? Pues no Yo sé. creo que hay que romper estos paradigmas Digo, de no sé, tecnología. si Si lo traemos del Pánuco para Monterrey, sí. pues, ¿por qué no? Sí. Son unos poquitos más de kilómetros, hombre, Sí. para el tamaño que tenemos, ¿no? Quizá el tema de desalinización es una alternativa, tiene su impacto, pero... comparas. Entonces, porque yo creo que el tema energético, me parece que queremos decidir en una estrategia. Y yo creo que lo que necesitamos es diversificación energética. Necesitamos poder producir con gas, necesitamos poder producir con el aire, necesitamos poder producir con la geotermia, necesitamos poder producir con el sol. Es como le llaman una matriz energética. Así es. De cuántos componentes. Sí. Y teniendo una diversificación, me parece que también estamos mucho más sólidos. Claro, garantizando que México, independientemente de lo que pase, ya nos pasó con Texas, que un día nos cierran. Texas, un día nevó, hubo las heladas, ¿no? Se descongelaron las cosas y pácatelas, no llegó el gas. Y después viene otra discusión, que es, ¿lo va a hacer solamente el gobierno o el gobierno va a necesitar ayuda de los privados? Yo creo que, sobre todo para recuperar el tiempo perdido, necesitamos meterle todos. Sí. Entonces, y además por una cosa muy obvia, el gobierno no tiene las canicas suficientes. Así es. Y cuando dicen, que me encantan estas frases, es que sí tenemos, no tenemos. Lo que estamos teniendo todavía es una tarjeta de crédito que estás pudiendo sobrecargar y sobregirar, porque hay alguien que le está prestando al gobierno para endeudarse. Sí. Pero esa deuda no es como la tarjeta de crédito, sí cuesta. Confieso que no es mi especialidad, yo soy ingeniero, no economista, pero lo que sí sé es que tenemos que recuperar mucho tiempo y necesitamos dinero de los privados para hacerlo, con un gobierno que pueda regular cuáles son las reglas del juego. Y yo digo, los empresarios, por naturaleza, no nos importa la incertidumbre. El que no le gusta la incertidumbre no puede ser empresario, es parte de la naturaleza. Pero la única incertidumbre que a los empresarios generalmente nos molesta o nos genera mucha ansiedad es... La de las reglas. Exactamente. La de las reglas. O sea, estamos jugando al fútbol, o estamos jugando al fútbol americano o al béisbol. Y si estamos jugando al fútbol, vamos a mantenernos jugando las reglas del fútbol. A ver, yo te voy a matizar el concepto. Para que tú puedas jugar con la incertidumbre como empresario, tiene que haber certidumbre en las reglas. Correcto. Porque si no... Y ya entonces jugar sabes, a las 4 ya no puedes. Sí, sabes si te metes, si no te metes, cómo le puedes hacer para poder jugar dentro de este marco de referencia. Ahora, pero ese marco de referencia sí está cambiando, no nomás en México, sino está cambiando en el mundo. Y un comentario otra vez para aterrizarlo a la gente. Puede estar exagerado, y si no, nos vamos a la mitad. Pero hay gente que dice, hay estudios que tan solo la industria, digamos, de los renovables, pero yo tampoco descarto al gas, ni mucho menos, teniendo la cuarta reserva de gas más grande del mundo, ¿no? Pero en fin, invirtiendo en renovables podríamos, dicen algunos, generar 800,000 empleos nuevos cada año. Deja que exageraron, 400,000, deja que exageraron, 200,000. O sea, lo que quiero aterrizar es también estas ideas a que son oportunidades, que si las tomamos son 200,000 más, y si las perdemos son 200,000 empleos menos. Mira, yo lo que pienso es que si nos ponemos a ver hacia atrás, las transiciones tecnológicas siempre traen grandes oportunidades de generación de empleo, de generación de nuevas empresas, que otra vez de más y mejores empleos. Entonces es para eso como que
no hay que decidirlo, hombre. No hay que debatirlo. No. Es un hecho, es una realidad. No, pero sí hay que aprovecharlo. Claro. Porque Porque el otro tema que yo te decía, ¿por qué no nos tardamos? El tiempo el sentido de urgencia que tú me decías ahorita, sí. es porque estamos permanentemente en el diagnóstico. Sí. El país está sobrediagnosticado, la región está sobrediagnosticado, las pymes, los problemas de las pymes está sobrediagnosticado. Si agarramos un estudio de pymes de hace 10 años, Sí, vamos a sacar los casi mismos el mismo temas, de hoy. más temas de tecnología que pueden ser nuevos, como inteligencia artificial. Pero financiamiento, vinculación, formalización, facilitación. Yo tengo 29 años trabajando y los 29 años trabajando, los problemas son exactamente los mismos. Luego había que venir tecnología, y ahora inteligencia artificial, ¿Sabes qué es digitalización. lo que ha hecho falta? A ver, porque es una frase también muy común, que México está sobrediagnosticado. Sí, sí, es verdad. Nomás que no hemos compartido un diagnóstico. Y te pongo un ejemplo, es como si tú fueras a un doctor y, oiga, me siento mal, ¿qué cree usted que tengo? No, tú tienes un problema de gastro y por ahí creo que es el problema. Ah, gracias, doctor. Vas con otro. ¿Usted qué cree que tengo, doctor? Fíjese, usted lo que tiene es un ataque de nervios, porque lo noto usted muy ansioso. Ah, gracias, doctor. Y te vas a otro y te dice que tienes otro problema. Estás sobrediagnosticado, pero no tienes un diagnóstico común. Bueno, y peor aún, en ese caso, ninguno fue verdadero. Lo que Entonces, pasa es no que hemos logrado ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Hay muchos estudios de diagnóstico. Lo que pasa es que es más fácil diagnosticar que hacer. Ejecutar es como Sí. yo lo veo. Yo lo que pienso es que de los diferentes diagnósticos, de las diferentes industrias, de la parte política, de la parte obrera, de la parte empresarial, efectivamente hay diferentes actores y puede haber diferentes diagnósticos, pero te aseguro que todos ellos tienen uno, dos o tres Cosas comunes. cosas en común. Y habría que empezar por ahí, ¿no? Que así es. Sí. Para mí lo que falta es ejecución. Nadie estuviera en desacuerdo que hacen falta más carreteras. No, o que hace falta energía. O que hace falta tener O que hace sustentabilidad energética. Sí, O que hace falta tener más seguridad. sí. O que hace falta tener mejor educación. Entonces, Pero como que sí falta, ¿sabes qué? Sí falta como sentarse y empezar a decir, oye, a ver, échame la lista de las cosas en las que crees. sí. O dice tu diagnóstico. Y empezar por las que coincidimos. Sí. Oye, pero es que en esa no estoy de acuerdo. La dejamos después. Como las negociaciones, las encorchetas. Sí. Esa la vemos después. Y creo que nos va a ir alcanzando algunos momentos en este momento de transición donde más vale que nos pongamos de acuerdo Es rápido. que si Por no- ejemplo, tenemos que estar de acuerdo rápido, iniciativa privada y gobierno, con qué queremos de la ratificación del tratado del Sí, 2026. porque hay fecha. Porque esa es fecha límite que no controlamos nada más nosotros. Porque hay fecha. Va a haber alguien más que se acerque con nosotros a decirnos ¿y qué sigue? Entonces, yo soy de la idea de que lo que nos serviría sería ejecutar 3, 4 cosas y con eso estuviéramos mucho mejor. Para terminar, ¿con qué nos dejas, ya un poco con el vicio del programa otro en el que estoy, pero con qué nos dejas como una reflexión del lado tuyo, que estás en una economía dinámica, que empezaste con 9 empleados, que ya tienes más de 1,000, que tienes oficinas internacionales y que tú sí has aprovechado estas oportunidades de este México que se ha globalizado Sí. y tú no estás en el México victimizado de pobres de nosotros, sino tú le has sacado jugo a las cosas. Sí. ¿Qué nos puedes decir hacia adelante para salirnos de este mundo Mira, de la victimización? yo soy más o menos un optimista permanente. A veces no es tan fácil, pero bueno. yo lo que creo es que estamos en un momento de transición muy importante, que por lo menos mi generación, y otra vez, yo tengo 53 años, 30 años trabajando, no lo habíamos visto, habíamos vivido un solo mundo desde el punto de vista particularmente de los negocios, que ahorita está en una transición. No sé dónde va a acabar, porque Sí. está por definirse qué es lo que va a acabar. Y tampoco es la tendencia, sí, pero a veces hay... Estoy seguro que hay un montón de oportunidades. Sí. Y que México está en estos vientos que tú me platicabas antes, está en medio de estos 4 vientos, 5 vientos, 3, donde el que levante la vela va a poder avanzar. Y traes el rumbo, ¿verdad? Para Así que es. no sea un velerito dando vueltas, sino que si sabes a dónde quieres llegar, que en nuestro caso debe ser un país más parejo, más justo. Yo digo un país de clases medias, un país donde elimines la pobreza. Pues para eso son los vientos, Sí. ¿no? Y sin duda, bueno, pues el desarrollo económico es fundamental para Es llegar fundamental. para ese México que tú estás diciendo, donde yo pienso que tiene que ser de empresas confiables y éticas,
y de un gobierno facilitador y que invierta a largo plazo. Muy bien. Emilio, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias. Escuchamos en Blanco y Negro a Emilio Cadena, donde nos explicó de esta maravillosa oportunidad de lo que es la relocalización, pero sobre todo cómo los jóvenes mexicanos lo pueden aprovechar para obtener los mejores empleos que hayamos tenido, cuando menos en esta generación. Qué bueno que lo escucharon. En Blanco y Negro, con Enrique de la Madrid.